Amigos, salud y muy buenos días tengan todos ustedes, apreciados amigos oyentes de RPC Radio. Dios les bendiga. Gracias a Dios por permitirme llegar a vuestros hogares, a vuestros receptores, con su programa Hablemos de Tributos, una ventana abierta al mundo de la tributación. Esta mañana tenemos el honor de contar con dos prestigiosas personalidades que nos visitan. El doctor José Galíndez, miembro de la firma Galíndez, Medrano y Asociados, doctor en Derecho de la Universidad de París-Dauphine. Tiene una maestría en Derecho Fiscal de la Universidad de París en la Sorbona y la Universidad de Dauphine. También es magíster en gerencia tributaria de la empresa de Unimed en Venezuela. Ha sido profesor invitado en la Universidad del Externado de Colombia. También contamos con la presencia de una dama. Disculpen, debí presentar primero a la dama. Frida Medrano, economista del Tecnológico de Monterrey, México. Tiene una maestría en economía financiera por la Universidad de Essex, Inglaterra. Me disculpan el inglés chilicano, pero bueno. Así que gracias por haber aceptado la invitación para que vengan aquí a este programa que es abierto a todas las corrientes tributarias, a todos los profesionales del derecho, economistas y todos los que tienen que ver con el mundo de la tributación. Pero antes quiero hacer, como todos los domingos, un llamado a que sembremos un árbol. Es necesario sembrar árboles y reforestar nuestro planeta, y tenemos un compromiso con nuestra patria, de que sembrar árboles. Y no tiren la basura en cualquier lado, pónganla en su lugar. Antes de iniciar el programa, quiero saludarlo y darle la bienvenida. Adelante, licenciado. Gracias, Luis. Muchas gracias por la bienvenida, por la presentación. Y bueno, la verdad es que excelentes las recomendaciones de limpieza en la ciudad. Es un gusto para nosotros estar aquí hoy. Queremos hablar de un tema que realmente a nosotros nos apasiona bastante, que es el tema de precios de transferencia. Nosotros somos apasionados también, al igual que tú, por el tema tributario. Tenemos experiencia en esta materia, es nuestro día a día, así que realmente para nosotros es un honor estar aquí y poder pasar esta mañana de domingo conversando de estos temas contigo. Yo le llamo muchas gracias. Una tertulia, claro que dominicana. Sí. Bienvenido, doctor José Galíndez. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Felicitaciones por el programa. Creo que he tenido la oportunidad de verlo desde sus inicios. Es importante en estos momentos, tanto en Panamá como en el mundo, fomentar la cultura tributaria por varias razones. Uno, porque los que somos apasionados de la materia tributaria vemos que el contrato social se ha venido agotando y para fomentar y tener mayores bienes públicos, la tributación se hace necesaria y replantearse para que sea mucho más efectiva y los estados puedan contar con los recursos necesarios para luchar contra la desigualdad y sobre todo luchar contra la pobreza. Claro, obviamente. Ahora que usted habla de ese tema, me quedo con esa frase: para luchar contra las desigualdades y la pobreza. Me veo obligado a hacer un paréntesis, si me lo permiten. En el diario La Prensa del día viernes 14 de enero, esto está fresco, salió una publicación de que los ediles más caros del país, se trata de 2, 4, 6, 8, 10 ediles que tienen los salarios de 13.750, el más bajo 8.000 balboas o dólares. Entonces, este artículo que sale en La Prensa lo firma Dalia, la periodista Dalia Pichel. Entonces, también tenemos que hubo un recurso, creo que fue que presentó el licenciado Cedeño, y el procurador de la administración también se
pronunció al respecto, pero el Contralor General de la República, él se pronunció también y dijo que, bueno, la autonomía de los gobiernos locales, ellos pueden disponer de los fondos que vienen del impuesto de transferencia de bienes inmuebles y servicios. Entonces, realmente en un país como nuestro, un país tercermundista donde hay carencia de toda clase de insumos hospitalarios, las carreteras en mal estado, los puentes, las aceras, la falta de iluminación, de luminarias, hay una percepción que en los gobiernos municipales, en las juntas comunales, están destinando el dinero para funcionamiento y no para un reducido porcentaje para inversión. Esa no era la finalidad de la ley, y pienso que ellos tienen el compromiso con la sociedad de revisar sobre todo el uso. Primero digo el compromiso de los ediles, de los representantes, los alcaldes, para que ese dinero se destine para los fines por los cuales fue promulgada la ley de descentralización. Y la Asamblea también tiene la responsabilidad de dar una revisión a este tema. Pero el tema que nos ocupa en la mañana de hoy, y no quiero alejarme mucho de esto, más adelante en otra oportunidad lo vamos a abordar, vamos al tema que nos ocupa, doctor Galíndez, licenciada Medrano, por el cual ustedes están aquí invitados. Me gustaría que ustedes nos hablen de los precios de transferencias y sobre todo de los efectos que tienen para Panamá. Hay temas que obviamente no son del dominio público de la gran mayoría de los contribuyentes. Este es un tema más para empresarios, tengo entendido. Usted me corrige si estoy equivocado, para empresarios, industriales, comerciantes. Sí, más que todo, Luis, grupos multinacionales que tienen subsidiarias en Panamá están obligados a cumplir con las obligaciones, valga la redundancia, documentales de precio de transferencia en Panamá. De hecho, Frida, estoy seguro que puede dar una introducción de la importancia sobre el tema. De nuevo, gracias por la invitación. No sé si Frida, si quisiera... Claro que sí. Y bueno, bien. Perdóname, disculpe. ¿Qué se entiende por precio de transferencia? Claro, y por ahí creo que es donde debemos empezar, por supuesto. Primero que nada, creo que debemos ubicarnos, porque cuando hablamos de precio de transferencia a veces puede sonar un poco subjetivo. Vamos a ubicarnos en el espacio del impuesto sobre la renta, primero que nada. Entonces nos referimos al impuesto sobre la renta. Nosotros estamos acostumbrados a ver que las empresas locales, por ejemplo, tienen facturas de compra y venta, tienen sus proveedores, sus clientes. Las empresas multinacionales es lo mismo, pero una empresa multinacional, como sabemos en el espectro económico, puede aprovechar las ventajas de ubicación de distintos países para centralizar funciones que son ventajosas en cierto país a nivel de costos. Entonces, en ese sentido, esas proveedores o clientes pueden ser también empresas del mismo grupo, subsidiarias del grupo multinacional que estén ubicadas en otras jurisdicciones. Y esas transacciones, esas transferencias de bienes y servicios deben estar valoradas para que sea justa la tributación en cada uno de esos países a precios de mercado. Entonces, la materia de precios de transferencia se centra en estudiar que esos precios a los que se transan esos bienes y servicios entre un mismo grupo sean a precios de mercado y que dejen la tributación justa en cada jurisdicción donde se ubica el grupo. Entonces, por ahí más o menos, ¿no? Entonces, el estudio de los precios de transferencia no quiere decir que el precio de partida sea un precio injusto, sino que usa una serie de métodos, de cuantificaciones, metodología cuantitativa y calificativa también, por medios económicos, para llegar a un precio que sea semejante al precio de mercado. Entonces, es un tema complejo, es un tema también que tiene que ver mucho con derecho, porque como es un tema tan subjetivo por ser económico, en naturaleza, también entramos en temas de litigios interesantes, que también probablemente vamos a conversar un poquito de eso hoy. ¿Cuáles son los efectos para nuestro país, ese aspecto de los precios de transferencia? Bueno, por un lado está el tema tributario de recaudación para la administración tributaria y para el país en general.
estamos hablando de transacciones importantes, comercio internacional, es mucho dinero que ocurre dentro de estas transacciones y por lo tanto también la potencial recaudación es relevante. Entonces hay mucho interés de parte de las distintas administraciones de cada jurisdicción por llevarse una parte de este pastel tributario. Entonces primero está la parte de recaudar para nuestro beneficio en nuestro país. Y la otra también es el tema que ahorita es muy relevante aquí en Panamá, el tema de proyección internacional. Como hablamos de que esto es relevante para tantas jurisdicciones y tantas administraciones, la manera en que se maneje y la manera en que se lleva a cabo la comunicación con otras jurisdicciones da una impresión de Panamá que puede ser positiva o negativa y por lo tanto también por ese lado hay un impacto. Desde que Panamá ingresó a la Organización Mundial del Comercio, se empezó a hablar de precio de transferencia, doctor Galindo. Mira, Luis, interesante pregunta, ¿no? ¿Cómo comienza todo este tema de precio de transferencia en Panamá? Con la revisión de Panamá de régimen fiscal pernicioso, a Panamá se le obligaban varios compromisos y dentro de los varios compromisos estaba el intercambio de información y la incorporación de reglas de precio de transferencia. Por eso, en el 2010 se incorpora la primera normativa de precio de transferencia en Panamá para que en Panamá existieran reglas para luchar contra los mecanismos de erosión y traslados de beneficio. Y lo interesante, Luis, es que Panamá ha venido desarrollando un nivel de documentación que cumple con los estándares a nivel internacional. En el transcurso del programa hablaremos en detalle de las sanciones. Casualmente, en el Código Fiscal de Panamá, las sanciones de precio de transferencia son una de las más persuasivas. Por ejemplo, la no presentación del informe de precio de transferencia dentro del plazo puede alcanzar hasta una multa de $1.000.000. Ahorita recientemente, para cumplir con los estándares de transparencia fiscal internacional que desarrollaste con mi gran amiga Giovanna Bernal en el pasado programa, también la multa de la omisión del reporte país por país, que es una obligación de los grupos multinacionales de informar a nivel de detalle información financiera del grupo puede llegar hasta $100.000 y la negligencia o el mal manejo de ese reporte puede llegar a una multa de $500.000. Entonces vemos que el precio de transferencia en Panamá cada día es un tema que se discute en los distintos gremios, es un tema que, como señalaba mi colega, mi socia Frida, las empresas están bastante atentas, sobre todo en este periodo de declaraciones de renta 2021 por varias razones. La administración tributaria está ávida de recursos. Ya el periodo fiscal 2020, que fue un periodo donde todas las empresas se fueron golpeadas, ya el 2021 comienza con distintas características. Distintos informes de la CEPAL, del Fondo Monetario Internacional, Panamá se señala como unos líderes de crecimiento de la región. Y distintos analistas, dentro de los cuales nosotros nos incluimos, vemos que la administración va a ser mucho más activa, primero, en pedirle a los contribuyentes sus obligaciones documentales y por ejemplo, si existe un nivel de asimetría en lo que presenta el contribuyente, probablemente el contribuyente vaya a tener una auditoría. Y vemos que, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de Panamá ya hay unos fallos bastante interesantes y lo que somos, y lo repito, apasionados sobre el tema, bueno, pues se discuten temas que la Corte ha respondido y en cierta manera le ha dado favor a la administración tributaria en Panamá. Panamá, hay que decirlo, el trabajo que ha venido realizando la DGI desde la época que nos conocemos, a través de la cooperación internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, el CIAT, la OCDE, la Administración Tributaria Panameña se ha venido formando en este tema y bueno, se discuten cosas que se discuten en otras latitudes sobre temas de reorganización, sobre el traslado de beneficios. Bueno, es un tema que, por ejemplo, todo el mundo está muy pendiente y la comunidad tributaria lo está siguiendo al detalle. Realmente es un tema que a mi juicio la Dirección General de Ingresos ha fortalecido cuando se creó el Departamento de Precios de Transferencia, del cual usted formó parte allí, ¿verdad? Iniciar un departamento, crear las estructuras y luego proyectarlo a los gremios, se hizo un trabajo grande. ¿Usted puede abundar en ese aspecto, algunos detalles? Claro que sí. Bueno, realmente no me voy a dar el crédito de iniciar el departamento, pero sí de fortalecerlo y hacerlo crecer.
La verdad es que hay que reconocer que la Dirección General de Ingresos ha hecho un esfuerzo grande por adentrarse en este tema de precios de transferencia y tributación internacional en general, por la relevancia del tema a nivel internacional. Y el departamento está compuesto por profesionales de distintos ámbitos, economistas, financistas, abogados. También tuvimos ahí el apoyo en ese tiempo, desde entonces, de José, que fue, o sea, a través de los fondos de organismos multilaterales, tuvimos apoyo para crecer, para implementar todo lo que se está hablando internacionalmente, traerlo a nivel nacional, implementarlo en la legislación, crear reglamentación. Realmente ahorita mismo yo pensaría que la administración tiene las herramientas a través de los medios tecnológicos también, a través de los informes que se han ido creando, de herramientas para el análisis de riesgo, primero, que eso es importante para los contribuyentes, porque se puede identificar cuáles son aquellas empresas que tal vez tengan algunos problemas de precios de transferencia y pueda representar una mayor recaudación para la administración, lo cual es, por supuesto, atractivo para la administración. También hay herramientas para hacer el análisis profundo, hay bases de datos, la administración tiene acceso a todo esto. También hay ya conocimiento jurídico en la materia. La administración tiene herramientas para llegar a ese debate profundo que ya hemos estado viendo en los últimos fallos. Y por supuesto, en temas ya internacionales, que también se están hablando en este tema de BEPS, del proyecto BEPS de la OCDE. Ya la administración ha estado incorporada en estos temas, está discutiéndose estos temas y se están trayendo a la mesa todo lo que se está viendo internacionalmente para aplicarlo a Panamá también. Así que estamos bastante al día en temas de precios de transferencia, diría yo. Gracias. Aprovechamos para hacer una pausa y regresamos con más información en este subprograma. Hablemos de tributos. No. Es obligatoria la expedición de facturas o de documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, ventas de bienes y prestación de servicios por parte de la persona natural o jurídica que realicen actividades agropecuarias o agroindustriales. Para mayor información nos puede contactar Correa León y Asociados Auditores SC. Teléfono 227-5913. ¿Tiene usted necesidad de prepararse para una licitación pública? ¿Trámites administrativos en las diversas instituciones del Estado? No lo dude. Comuníquese con MR Legal and Consultants. Nos especializamos en constitución de sociedades anónimas, fundaciones, migración y migración laboral. Ubicado en el PH Edison Corporate Center. Teléfonos 203-5804 y 303-8965, piso 10. Vía Transímica, frente al Colegio La Salle. MR Legal and Consultant, para servirles. Centro de Soluciones Impositivas, ubicado en Urbanización Los Ángeles, Avenida Los Periodistas, edificio Plaza Extreme, le ofrece los siguientes servicios: auditoría de cumplimiento fiscal, auditoría financiera, planificación tributaria, estudio de precios de transferencia, servicio de estudio y trámites de fusiones. Centro de Soluciones Impositivas, la experiencia hace la diferencia. Teléfono 360-2188 y 2189. Nuestra página web info@csitaxpanama.com y www.csitaxpanama.com. Estimados amigos oyentes, estamos en este interesante programa Hablemos de Tributos con la presencia de dos distinguidas personalidades del mundo de la tributación, el doctor José Galíndez y la licenciada Frida Medrano. Vamos a hablar sobre el tema de la declaración de renta y los precios de transferencia. ¿Cómo se compagina este aspecto de la declaración de renta que va a ser ahora en marzo? ¿Cómo me pueden hablar ustedes de este
este tema? Bueno, a nosotros nos gusta siempre, cuando hablamos de documentación de precios de transferencia, realmente la declaración de renta usualmente no se menciona. Pero a nosotros nos gusta empezar por ahí, porque como les mencionaba antes, precios de transferencia tiene que ver con impuestos sobre la renta. Entonces, en esta declaración, primero que nada, hay unas casillas informativas de precios de transferencia en ingresos, costos, ingresos, compras y gastos, que tienen que ver con precios de transferencia, pero además lo importante es el resultado final, el impuesto a pagar está afectado por lo que se reporta en estas casillas. Entonces ahí es donde vemos por primera vez que los precios de transferencia, estas transacciones que tienen esta característica de ser entre partes relacionadas, que con eso nos referimos a que con subsidiarias de la misma empresa multinacional, pueden afectar el impuesto a pagar. Y entonces por eso decimos que la declaración de renta es la primera vez en la que se ve el efecto de este tipo de transacciones. A partir de ahí, entonces, tenemos otra documentación que ya es específica de precios de transferencia, que es el informe de precios de transferencia, el formulario 930, que se presenta 6 meses vencido el periodo fiscal. Tenemos también el estudio, que sirve como soporte a lo que se presenta en el informe, que es a solicitud de la administración, y tenemos una documentación específica del grupo empresarial y el reporte país por país, que tiene que ver con intercambio de información tributaria. Así que, básicamente, esas son las obligaciones principales de precios de transferencia. Yo quiero preguntar al doctor Galíndez, esto de los precios de transferencia y las transacciones de entidades vinculadas locales que tenemos aquí, ¿está dirigido específicamente a cierta área de empresarios o de empresas, digamos, zona libre, zona franca, áreas económicas especiales y regímenes especiales de Panamá como AP, Atlántico Pacífico? Sí, de Panamá Pacífico. ¿Es a ellos a quien está dirigido más que todo o abarca otro sector? Mira, Luis, interesante, como bien señalaba Frida, cuando se creó el régimen de precio de transferencia de Panamá, era toda operación transfronteriza, o sea, importación, exportación, tanto de bienes y servicios. Entonces se cubría ingreso, costo y gasto. A través de que Panamá se incorporó al marco inclusivo del proyecto BEX de la OCDE, que es el proyecto de la lucha contra la erosión y el traslado de beneficios, Panamá, el Foro de Prácticas Tributarias Perniciosas de la OCDE, identificó unos regímenes potencialmente perniciosos, de los cuales fueron 6 empresas multinacionales, Panamá Pacífico y Ciudad del Saber. Entonces, el Código Fiscal hubo una modificación a través del artículo 7 de SODI2L y lo que tú bien señalabas, existen los precios de transferencia locales. Entonces, eso quiere decir que un grupo multinacional, un grupo nacional panameño o multinacional tenga operaciones de Panamá o zona libre o viceversa, o entre las zonas libres o regímenes especiales y zonas francas, están obligados a la documentación de precio de transferencia. Y hay un tema ahí bastante interesante, Luis. Cuando se definió el precio de transferencia en Panamá, era un régimen transfronterizo, y eso quiere decir que si, por ejemplo, había un ajuste de precio de transferencia en Panamá, una liquidación adicional de impuestos sobre la renta, eso tenía consecuencia en el otro estado. Y si hay un convenio de doble imposición, como lo que tiene Panamá vigente, a través de un procedimiento amistoso, esa doble tributación se corregía. Sin embargo, cuando existe un ajuste de precio de transferencia, supongamos que la DGI ajuste un precio de transferencia en C empresas multinacional, y esa empresa tiene operación con Panamá o con Panamá Pacífico, probablemente vaya a haber un problema de doble imposición. Y como bien señalaba Frida, a través de la declaración de renta en Panamá, que identifica esos montos, a través del informe 930, que tiene bastantes cuestiones, preguntas, los comparables de la información tienen más información para identificar esos montos y esas operaciones. Es decir, que si la DGI hiciera un cruce de información y también utilizaría el reporte país por país, va a poder identificar ciertas entidades que están obligadas a precio de transferencia en Panamá. Ahora bien, Luis, un tema que tú has abordado en tu programa, el tema de la factura electrónica. Con el desarrollo de la factura electrónica en la DGI va a tener mucho más información para identificar posibles partes vinculadas. Entonces, lo importante, yo creo que el mensaje que hay que dar en tu programa, que aprovechen con la presentación de la declaración de renta, identificar los montos, identificar partes relacionadas. Hay mucha gente, Luis, que tú vas a los centros comerciales que tienen contratos de exclusividad y pudiesen
estar categorizados, obligados al régimen de precio de transferencia y no lo saben. Y pudiesen llevar una multa hasta que pudiese ser de $1 millón. Entonces, yo creo que la pregunta que tú haces es muy buena. Los regímenes especiales amplió o aumentó el número de obligados tributarios en Panamá, y eso hace que como señalaba Frías, deben tener una documentación simétrica. Porque, ¿qué puede pasar? Y eso lo vemos con los fallos del Tribunal Administrativo Tributario. El contribuyente declara un monto de $1 millón, después en el 930, $50 millones, y después en el estudia 100. Probablemente un auditor de la DGI vaya a preguntarse, mira, ¿qué está pasando? Porque no me estaban reportando las operaciones. También vemos unos casos, como bien señalaba Fría, precio de transferencia es información, base de datos, que algunos contribuyentes presentan en el formulario 930 de la DGI. Por ejemplo, hay un método que se llama el precio comparable no controlado para no utilizar información de la base de datos, y la DGI de repente se vio un monto de 5 o 10 millones de dólares, pudiese hacer la revisión. Pero lo que tú señalabas al punto, mira, los precios de transferencia locales, por llamarlo, del 762L en Panamá, la DGI tiene un potencial recaudatorio enorme, y por eso es importante que los contribuyentes hagan las revisiones oportunas para tener un cumplimiento tributario efectivo. Todos estos cambios, sin lugar a dudas, disculpen, en ocasiones suenan un poco fuertes para los empresarios, para el contribuyente. Los cambios que se dan constantemente en materia de la legislación fiscal tributaria, pero es cuestión de adecuar. Tenemos que buscar la fórmula para entender, comprender y hasta cierto punto masticar esa información y aplicarla en nuestro ejercicio diario. Cuando usted hablaba sobre este régimen especial, recuerdo cuando vino aquí el licenciado, el doctor Edgar Iván Herrera, que hablamos de los pilares 1 y 2. Y, perdón, esto tiene que ver mucho con precio de transferencia, ¿verdad? Sí, y muy buena la pregunta, Luis, porque con el pilar 2, que Panamá es miembro del marco inclusivo del proyecto BES, se establece un impuesto mínimo global, y aquellos grupos multinacionales que tengan ingresos consolidados superiores a 750 millones de euros, con respecto al pilar 2, cualquier grupo multinacional que esté obligado al reporte país por país y se encuentre en un régimen preferencial. Un régimen preferencial, entendamos, un régimen fiscal que tenga una tasa inferior a la tasa nominal del impuesto del país. Si esa empresa que está ubicada, por ejemplo, en zona libre de Colón, y esa empresa no fue grabada en zona libre de Colón, porque en zona libre de Colón no existe una tasa efectiva de impuestos. Recientemente la OCDE publicó las recomendaciones del Pilar 2, se habla de 12,5 de tasa efectiva mínima. Si no se grabó ese impuesto en Panamá, eso va a ser grabado en la jurisdicción de la casa matriz. Eso con respecto al Pilar 2, que es el impuesto mínimo global. Con el Pilar 1 existe una innovación de precio de transferencia, para hacerla simple. La primera es que, bueno, existen unos márgenes referenciales para las actividades de distribución de comercialización, que es con el monto B, y bueno, también existe como un método de reparto de fórmulas para establecer las utilidades, y el monto C, que bueno, que busca un arbitraje obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Respondiendo a tu pregunta, Luis? El mundo está cambiando a una velocidad bastante rápida, y lo que busca dentro del consenso internacional, sobre todo con esta crisis que hablamos al inicio de tu programa, que esperamos que pronto termine, los estados van a ser, pensamos nosotros, bastante agresivos con respecto al control fiscal de los grupos multinacionales, ¿no? Porque existen diversos informes que eso no corresponde a nosotros, de la sociedad civil, que por ejemplo los grupos de la economía digital, que tú señalabas de esto, tienen tasas efectivas que no se corresponde a otros grupos multinacionales, y probablemente esas jurisdicciones donde dejan los beneficios son jurisdicciones que tienen regímenes preferenciales. No sé si quisieras complementar algo, Frida. Sí, quiero hablar un poquito primero de este tema para cerrar el tema de pilares 1 y 2, porque creo que eso es bastante específico. Realmente lo que busca el pilar 1, porque siempre se relaciona con precios de transferencia, porque hablamos de temas de metodología, análisis,
análisis cuantitativo, entonces estamos acostumbrados a relacionarlo porque precios de transferencia es lo que más va a tener un impacto con estas modificaciones. Pero realmente lo que busca el Pilar 1 es tratar, como sabemos que en empresas multinacionales, además de lo que comúnmente ocurre en el mercado, que es lo que busca precios de transferencia, hay unas sinergias que crean valor más allá de lo que el mercado esperaría. O sea que aunque yo divida para cada entidad lo que sería justo en el mercado, va a haber un excedente de utilidad, de ganancia, que no se va a poder dividir de acuerdo a esta precio de mercado, porque realmente se crea de esa sinergia. Entonces, ¿a quién le toca esto? Es lo que trata de ubicar el Pilar 1. Cuando hablamos de empresas digitales que crean más sinergia porque la facilidad de hacer negocios y la forma de hacer negocios es distinta y crean valor en un excedente relevante, ¿cómo lo dividimos? Entonces aquí es donde se trata de crear una potestad tributaria a través del Pilar 1 para las jurisdicciones de mercado que son donde están estos usuarios que crean ese valor adicional. Y a través del Pilar 2, entonces lo que hacemos es limitar el impuesto a dónde puede ser tributable en cada estado. Entonces, nada más quería agregar un poquito en ese sentido. Los precios de transferencia, un tema que estamos abordando en esta mañana aquí en su programa Hablemos de Tributos a través de RPC Radio. Nos vamos a una pausa, Yariela, y regresamos con más informaciones tributarias. Es obligatoria la expedición de facturas o de documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, ventas de bienes y prestación de servicios por parte de la persona natural o jurídica que realicen actividades agropecuarias o agroindustriales. Para mayor información nos puede contactar Correa León y Asociados Auditores SC. Teléfono 227-5913. ¿Tiene usted necesidad de prepararse para una licitación pública, trámites administrativos en las diversas instituciones del Estado? No lo dude. Comuníquese con MR Legal & Consultants. Nos especializamos en constitución de sociedades anónimas, fundaciones, migración y migración laboral. Ubicado en el PH Edison Corporate Center. Teléfonos 203-5804 y 303-8965, piso 10. Vía Transímica, frente al Colegio La Salle. MR Legal & Consultant, para servirles. Centro de Soluciones Impositivas, ubicado en Urbanización Los Ángeles, Avenida Los Periodistas, edificio Plaza Extreme, le ofrece los siguientes servicios: auditoría de cumplimiento fiscal, auditoría financiera, planificación tributaria, estudio de precios de transferencia, servicio de estudio y trámites de fusiones. Centro de Soluciones Impositivas, la experiencia hace la diferencia. Teléfono 360-2188 y 2189. Nuestra página web info@csitaxpanama.com y www.csitaxpanama.com. Bien, gracias, estimados amigos oyentes. Estamos presentando Hablemos de Tributos por RPC Radio. Hoy en esta tertulia informal, una tertulia tributaria dominical, con el doctor José Galíndez y la licenciada Frida Medrano. Es que me confundí allí con el otro apellido de la operadora, que también es con M. Bien, me tienen un poco muy impresionado con esto de los precios de transferencia. Y ahora vamos a hablar sobre la auditoría y la jurisprudencia. Las auditorías, ¿desde cuándo se están haciendo este tipo de auditoría y de cuándo, doctor Galíndez, existe la jurisprudencia sobre este tema? ¿Y a qué se debe? Bueno, primero, precios de transferencia se introdujo en Panamá en el 2010. Ahorita hace poco estuvimos celebrando los 10 años, haciendo alusión al tema de precios de transferencia. Primero se introdujeron para controlar transacciones que estaban
dentro de los convenios para evitar la doble imposición. Se hemos ido ampliando, ya vemos que ahora tenemos un régimen local de precios de transferencia para transacciones domésticas. Y bueno, desde el 2014-15, finales de 2014, inicio del 2015, se inician las auditorías de precios de transferencia. A partir de ahí también han empezado los litigios, a partir de esas liquidaciones adicionales. Y posteriormente, ya desde el 2017, fue la primera vez que vimos una sentencia ya del Tribunal Administrativo Tributario respecto a precios de transferencia, y hemos ido viendo cómo tanto el tribunal como la administración, como los propios contribuyentes, van profundizando en temas que tienen más sustancia sobre precios de transferencia. Vemos que se hablan temas que tienen que ver con la comparabilidad, porque para este tema hay que buscar comparables en el mercado, cuáles son esos factores que determinan esa comparabilidad. Hay temas que tienen que ver con la documentación, errores en la documentación. Realmente se han discutido una serie de temas que son bastante relevantes, inconsistencias en la documentación comprobatoria, información que no se comprobó con información pública. Es muy importante que la información sea comprobable, la información financiera que se utiliza para el análisis de precios. Tenemos ya algunos casos relevantes en los últimos 2 años que hemos estado viendo, que ya tienen que ver con el sector extractivo, con petrolero, y tienen que ver también con el sector farmacéutico, que aquí estamos hablando de ajustes millonarios por encima de los 10 millones, impuesto a pagar en uno de los casos por encima de los 10 millones también. Así que estamos hablando de litigios importantes, litigios interesantes en la materia, que en estos 2 casos particularmente tienen que ver con la forma en la que se presentó la información que se utilizó para el cálculo de los indicadores de utilidad de los contribuyentes. Así que, bueno, esto ha dejado mucho que hablar, hemos estado discutiendo estos casos. Es importante que los contribuyentes sepan que lo que aprendemos de estos casos es que la información que se utiliza para presentar ante la administración tributaria es tan relevante y se revisa minuciosamente, y realmente son cosas que se pueden evitar haciendo una buena selección de método, presentando bien los ajustes que se realicen para mejorar la comparabilidad. Son cosas que son evitables y que se pueden disminuir estos riesgos para no llegar a este tipo de casos. Así que seguimos discutiéndolos realmente. Hay solamente un caso que hemos visto que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia en este momento, que tiene que ver más bien con la obligatoriedad, no tanto con el fondo por el momento. Así que seguimos todavía en el debate en temas de fondo. ¿Usted puede indicarnos qué hay que hacer para fortalecer, yo diría, fortalecer a la Dirección General de Ingresos? La Dirección General de Ingresos es una entidad muy grande, tiene tantos departamentos, se requiere tanto recurso para fortalecerle y hacerle una entidad que, a mi juicio, pienso yo, no sé, debe ser autónoma y debe tener una estabilidad. ¿Usted comparte esa idea, licenciada? Comparto la idea definitivamente. Pienso que nosotros estamos acostumbrados aquí en Panamá, con nuestra cultura, a pensar que puede ser una entidad dependiente, pero realmente la Dirección General de Ingresos debería ser una entidad autónoma, debería ser una entidad que tiene los recursos suficientes para producir esa necesidad que se tiene para cubrir los recursos del Estado, las necesidades del Estado. Entonces, para poder hacer esto y poder recaudar lo que se necesita tener la autonomía para tomar decisiones, para aplicar las políticas que sean necesarias, para enfocarse en los asuntos que sabe, que tiene la destreza técnica para saber que son necesarios y que pueden producir esa recaudación adicional. Uno de los retos de todas las administraciones, la presente y las pasadas, es la evasión fiscal. Con esto de los precios de transferencia se reduce bastante ese asunto de la evasión. Mira, Luis, muy buena pregunta, y antes de desarrollar la pregunta quisiera complementar lo que dijo, bien dicho, mi socia Frida. Yo creo que una administración tributaria fuerte y que sea prestadora de servicios es lo que necesita Panamá. Creo que es importante seguir fortaleciendo la Administración General de Ingresos con una ley tributaria, una ley de profesionales tributarios de la DGI, porque eso realmente va a producir lo que está buscando en tu programa. Hablemos de tributo. Si no existe una administración tributaria fuerte, robusta, que preste servicio, probablemente no existan o no se desarrollen o se promuevan tributaristas en el país. Y ahora voy con tu pregunta. Los precios de transferencia, recuerdo una vez cuando estaba estudiando en Francia, el director de la legislación fiscal francesa, que ahorita no me recuerdo el nombre,
decía que los precios de transferencia era el vehículo preferido de los grupos multinacionales para evadir impuestos. Entonces, la regla de precio de transferencia no es que lo que busca es que los grupos multinacionales pacten sus operaciones a precio de mercado, ¿no? Eso no es nada sancionatorio. Si tú te transas como haces un independiente, no vas a tener un problema de precio de transferencia. ¿Qué pasa cuando no tienes ese comportamiento? Probablemente vayas a tener sanciones, vayas a tener auditoría, porque tus precios no están a precio de mercado. Entonces, precio de transferencia, y también hay que decir, porque se habla mucho de lo malo y no de lo bueno. Panamá ha tenido en los últimos 7 años una evolución bastante fuerte en materia de precio de transferencia, inclusive desde el punto de vista de intercambio de precio del intercambio de información. Panamá, por primera vez, a través del intercambio de información, puede utilizar esos recursos para hacer cruces de información y, por supuesto, seleccionar y evaluar temas de erosión de la base imponible. Bien, aprovechamos para hacer la última pausa. Es obligatoria la expedición de facturas o de documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, ventas de bienes y prestación de servicios por parte de la persona natural o jurídica que realicen actividades agropecuarias o agroindustriales. Para mayor información nos puede contactar Correa León y Asociados Auditores SC, teléfono 227-5913. ¿Tiene usted necesidad de prepararse para una licitación pública? ¿Trámites administrativos en las diversas instituciones del Estado? No lo dude. Comuníquese con MR Legal & Consultants. Nos especializamos en constitución de sociedades anónimas, fundaciones, migración y migración laboral. Ubicado en el PH Edison Corporate Center. Teléfonos 203-5804 y 303-8965, piso 10. Vía Transímica, frente al Colegio La Salle. MR Legal & Consultant, para servirles. Centro de Soluciones Impositivas, ubicado en Urbanización Los Ángeles, Avenida Los Periodistas, edificio Plaza Extreme, le ofrece los siguientes servicios: auditoría de cumplimiento fiscal, auditoría financiera, planificación tributaria, estudio de precios de transferencia, servicio de estudio y trámites de fusiones. Centro de Soluciones Impositivas, la experiencia hace la diferencia. Teléfono 360-2188 y 2189. Nuestra página web info@csitaxpanama.com y www.csitaxpanama.com. Bien, amigos y amigas de su programa Hablemos de Tributos por RPC Radio. Estamos haciendo cultura tributaria. Queremos promover la cultura tributaria. Nuestro propósito, nuestro deseo es que los contribuyentes, los asociados, conozcan sus deberes y derechos. Esa es la finalidad de este programa y lo nutrimos con la experiencia, con la capacidad, con la sabiduría de muchos tributaristas que han pasado por este programa, y hoy tenemos la oportunidad de hablar con Frida Medrano y José Galíndez. Son expertos en tributación. Nosotros tenemos que aprender, tenemos que aceptar, somos modestos en que hay que traer gente que nos puedan ilustrar sobre esos conocimientos que tienen, que adquirieron fuera de Panamá, porque nosotros no somos una isla, formamos parte de la aldea global, y como formamos parte de ese mundo financiero internacional, tenemos que ajustar nuestra legislación, nuestro derecho positivo, adecuarlo para que sea funcional. Hay mucha, diríamos, malicia por parte del público, que las pretensiones de los organismos financieros internacionales, la OCDE, el GAFI, el Banco Mundial, el FMI, nos tutelan, nos imponen obligaciones
a nuestra administración, a nuestro gobierno, a nuestro país. Pero tampoco podemos dejar eso a un lado y decir, bueno, nosotros nos cerramos, tenemos que abrirnos, la economía tiene que ser funcional. Y nosotros tenemos un régimen de tributación territorial y existe el régimen de tributación global. Y tenemos que adecuarlo, tenemos que adecuar nuestra legislación para poder recibir inversiones. Esa es la finalidad de todos estos organismos. Se supone que es así, o estoy equivocado, doctor Galíndez. Mire, yo estoy muy de acuerdo con usted. Yo creo que Panamá ha avanzado bastante. Yo creo que si Panamá sigue avanzando en luchar con la evasión fiscal, que es un problema global, es como el problema del narcotráfico, es un problema global. Bueno, Panamá, mira, Panamá está en su bicentenario, ¿no? Y Panamá, como bien lo dijo Simón Bolívar, estaba dicho ser la capital de América. Yo creo que Panamá tiene si sale este problema de las listas, por ejemplo, de Gafi, Panamá tiene la fortaleza de ser uno de los centros financieros más grandes del planeta, y lo digo así, del planeta, y eso le conviene a Panamá. Yo creo que las recomendaciones, por ejemplo, este caso de precio de transferencia en Panamá, lo que ayuda a Panamá es proteger su base tributaria territorial. Cuando yo llegué a Panamá, se discutía si los precios de transferencia no inciden en Panamá porque era territorial. Más bien inciden porque como es territorial solamente ve un pedazo de la torta, no ve la torta completa. Igual, Luis, bueno, también hay que entender que si hay algo que es soberano es lo tributario. Cada país define cuál es su modelo tributario. Pero si nosotros vemos, y desde el punto de vista, Luis, tú que eres estudioso de la política fiscal, las demandas que tiene Panamá actualmente, uno es que puede ser otro programa que voy a invitar a otra persona en la Caja de Seguridad Social, y los niveles de deuda, tarde o temprano, la recaudación debe apoyarse de manera efectiva, y por eso la pregunta que le señalaba a Frida, de tener una autonomía, de tener un recurso de carrera en la DGI. Ya más creo que ahorita nos va a preguntar el tema de jurisprudencia. Nosotros hemos visto cómo, por ejemplo, el Tribunal Administrativo Tributario de Panamá ha hecho unos fallos bastante técnicos con la autonomía que debe tener un poder independiente, igual la Corte. Entonces yo creo que por eso hay que hablar lo positivo en la materia, y más bien mucha gente, por ejemplo, muchos colegas de la comunidad tributaria, lo que permite, mira, si viendo un fallo, mira, yo tengo ese riesgo y por eso debería mitigarlo a través de un cumplimiento exhaustivo de mis obligaciones tributarias para no caer esos temas, pues. Y por eso tú ves en los distintos diarios de circulación nacional, inclusive, de nuevo te doy las felicitaciones por tu programa, que el tema tributario está cogiendo algo, porque probablemente, Luis, y bueno, ya tú tienes tus hijos grandes, nos comentabas hace un rato, la deuda que tiene Panamá y tienen los países, seguramente tendrá que pagarse por impuestos. Entonces, aumentar los impuestos es el camino, no, pero cobrar los impuestos o las manifestaciones de riqueza que están ahí, eso sí es legal, y eso no viola ningún principio constitucional, ningún derecho humano. Yo me inclino más por hacer los cobros. Sí, igual que yo. Los impuestos que no se han pagado y evitar la evasión fiscal, pero sobre aumentar los impuestos, mira lo que pasó en Colombia. Es decir, todos los países que yo he observado, Frida, nadie quiere meterse con los impuestos, salvo el señor Biden, que quiere aumentar los impuestos a los ricos. Pero a nivel local, nosotros tenemos, digamos, el impuesto del 7%, del impuesto de interferencia bien. Si lo comparamos con el IVA de Argentina, Colombia y otros países que están por el 17, 14, 20%, pienso que eso no se adecua a nuestra condición de país. Pero bien, ese es otro tema. Nosotros estamos hablando de precios de transferencia, para el cual ustedes vinieron aquí, y me siento muy honrado en tenerlos ustedes para que nos ilustren sobre esto. Es un tema importante, determinante para nuestra administración tributaria y para el país. Y porque podemos resumirlo, licenciado Frida Medrano, sobre este aspecto, cómo impacta, porque muchos han sintonizado un poco tarde el programa y queremos que se
pueda hacer un resumen a esto. Claro, claro, Luis. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Para resumir un poquito lo que hemos estado conversando, precios de transferencia tienen que ver con empresas multinacionales. Nos enfocamos en, más que nada, porque también podemos entrar en otras discusiones, pero tiene que ver con empresas multinacionales, tiene que ver con el impuesto sobre la renta, cómo afectan estas transacciones aquí en Panamá entre empresas de un mismo grupo empresarial, con empresas en otros países que son parte de ese mismo grupo, cómo se trasladan en el pago del impuesto sobre la renta. Tenemos obligaciones documentales como son la declaración de renta, en donde se reflejan estas transacciones finalmente y se paga el impuesto correspondiente. Tenemos obligaciones como el estudio de precios de transferencia, el informe de precios de transferencia y obligaciones de documentación del grupo empresarial, obligaciones también que pasan a otras jurisdicciones como el reporte país por país, que fue el último que se implementó, en donde vemos una foto de todo el grupo empresarial. Y a través de esta documentación, la Administración Tributaria tiene herramientas para proceder con auditorías que nos pueden llevar a, como estamos conversando ahorita, casos que son millonarios y que pueden ser evitables a través de una correcta revisión de la documentación y una revisión oportuna de esta documentación. Entonces, para resumir, realmente el impacto para el país es enorme porque estas transacciones en el comercio internacional son muy relevantes. Y también es importante para los contribuyentes, para la contabilidad, las finanzas de las empresas, que se tomen en cuenta la relevancia de cumplir con estas obligaciones documentales en tiempo oportuno y forma oportuna. Doctor Galíndez y Frida, antes de concluir, nos quedan unos cuantos minutos, quiero referirme a la ley 257 del 26 de noviembre. A mí me gusta rayar todo, siempre lo he hecho, porque eso me ayuda. No se sorprendan por lo rojo, pero es que me gusta hacerlo. Bien, esta ley tiene que ver con la regulación tributaria. El 30 de junio, el 31 de enero del 2022 vence el plazo para el pago del impuesto, de los arreglos de pago que se hicieron anteriormente. Es decir que, de acuerdo al artículo 5, el periodo de amnistía tributaria se extiende hasta el 31 de enero del 2022. Y quiero aprovechar esta oportunidad para llamar la atención de los contribuyentes que tienen esta situación para que se acerquen a la Dirección General de Ingresos, porque lo que deseamos es que la gente aproveche este vehículo, este medio de comunicación, para que se ilustre, se documente, se oriente y pueda aprovechar esta oportunidad que nos presenta la ley 257. Si el pago se realiza al 31 de agosto del 2021 hasta el 31 de enero del 2022, se condonará hasta el 75% de la totalidad de los intereses, recargos y multas. ¿Qué les parece a ustedes esta oportunidad para el contribuyente? Mira, yo en lo personal, ¿no? Bueno, yo creo que con el COVID las empresas se vieron afectadas. Tuvimos varios meses de cierre, de suspensión de contratos. Yo creo que todos estos alivios es una oportunidad para ponerse al día con las obligaciones tributarias. Algún momento las amnistías dejarán de existir y bueno, cuando dejen de existir, bueno, la gente tendrá que pagar los intereses y multas que corresponden. Pues yo creo que la oportunidad de estos alivios es interesante y es una oportunidad para los contribuyentes cumplir con sus obligaciones con la DGI. Yo pienso que esas oportunidades hay que analizarlas y los contribuyentes tomarlas en cuenta, ¿no? Otro aspecto, el plazo para el cumplimiento total del arreglo de pago que se formalice mediante la presente ley se extiende hasta el 30 de junio del 2022. Yo pienso que es una gran oportunidad para los contribuyentes. También quiero comentar con ustedes y los amigos oyentes que hay un proyecto de ley en la Asamblea que tiene que ver con la educación, la formación y la educación tributaria. Me parece que eso es un tema muy importante porque los médicos, los ingenieros, arquitectos, odontólogos se forman. Ellos van a las universidades, salen graduados de odontólogos, de médicos, de arquitectos, de ingenieros. Sin embargo, no conocen absolutamente o muy poco sobre la legislación tributaria. Sus deberes y derechos los desconocen. Y hay que
formar esa cultura tributaria desde abajo, desde, diríamos, de que se gradúan de bachiller, para formarlos, para que tengan un conocimiento de sus deberes, de su responsabilidad tributaria. Pienso que es una bonita oportunidad que la Asamblea apruebe ese proyecto de ley y obviamente quien se favorece es el público, los contribuyentes, porque siempre lo he dicho, desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre ya estamos pagando impuestos. Nuestra madre, nuestro padre va al médico a atenderse y nosotros estamos en el vientre, ¿verdad? Allá eso es impuesto y esos gastos que tienen nuestros padres. Luego, por el transcurso de toda la vida, el ser humano sigue pagando impuestos. Llega el día que fallece y también tiene que pagar, porque tiene que pagar por el servicio funerario y también por todo lo que esto ocasiona. De manera que no nos podemos desvincular de los impuestos. Los impuestos estarán siempre allí. Tenemos que saberlo entender, comprender y asimilarlo, pues. Hay mucha gente que se opone al pago de impuestos y yo pienso que indistintamente si alguna administración o algunos funcionarios utilizan mal los impuestos, ese es otro tema que no estamos abordando aquí, pero nuestra responsabilidad sí hay que pagar impuestos. Yo solamente una vez pude entender cuando se hablaba de que no pagaran impuestos, fue en el periodo del 85 al 89, cuando se luchaba contra el régimen de Manuel Antonio Noriega. La empresa privada y todo el mundo decía no paguen impuestos, pero después hubo que pagarlo, con arreglo, pero hubo que pagarlo. Pero bien, antes de finalizar el programa, para resumir, ¿quieren ustedes agregar algo más sobre este interesante tema de que hemos abordado esta mañana? Doctor Galinde, licenciada Frida Medrano. Bueno, muchas gracias, Luis. Realmente estoy muy de acuerdo contigo. Al final todos contribuimos porque somos un Estado, todos en nuestra medida en la que se puede, todos debemos contribuir. Asimismo, en precios de transferencia, empresas multinacionales contribuyen en la medida en que pueden, a través de la metodología que está establecida. El cumplimiento de las obligaciones realmente es sencillo. Vemos muchos cambios en los últimos 3 años, 4 años, y por eso a veces es fácil para nosotros asustarnos, pero realmente estamos yendo hacia lo que se espera internacionalmente de nosotros y eso es positivo también para los contribuyentes. Saber qué documentación con la que deben contar, igual para todo el grupo. Así que realmente eso creo que va a ser positivo. Al final creo que simplemente es cosa de organizarnos y cosa de estar atentos a hacia dónde vamos internacionalmente. Bueno, antes de cerrar, felicidades Luis por este espacio. Yo pienso igual que tú, la educación fiscal es necesaria para el cumplimiento tributario. Creo que todos debemos contribuir a los bienes públicos. El COVID nos dejó una lección, lo necesario de tener hospitales, lo necesario de estar preparado para una crisis, y yo creo que más temprano que tarde tendrá que replantearse o definirse los sistemas tributarios en cada país para, uno, aliviar las cargas a aquellas personas que no tienen capacidad contributiva, y los otros, que el que tiene capacidad contributiva debe contribuir a la carga pública. Entonces, muchísimas gracias de nuevo. Yo creo que no nos veremos solamente esta vez en otros programas, y tienes todo nuestro apoyo para seguir fomentando la cultura tributaria en Panamá. Muchísimas gracias, Luis. Definitivamente. Usted está en su casa y pueden venir y los voy a invitar. Quiero apalancar este programa, quiero potenciarlo para que llegue a más público. Hay algo importante. Yo pienso que nuestro sistema tributario hasta cierto punto es un tanto inequitativo. ¿Y por qué lo digo así antes de cerrar? Porque a veces, y ustedes me entenderán, me comprenderán, el que gana más dinero, menos dinero, muchas veces paga más impuestos. El que gana más dinero paga menos impuestos. ¿Cómo lo digo así? Una empresa multinacional se establece en Panamá y le exoneran X, Z, bueno, todo. Sin embargo, un humilde panameño, un ciudadano, abre un taller de mecánica, de chapistería, en fin, tiene que pagar religiosamente una cantidad de impuestos y no se le
no tiene esa misma atención que merece los grandes empresarios que vienen al país. Yo soy partidario que vengan más empresas y que vengan más inversionistas y que vengan muchos extranjeros a Panamá capacitados, porque nos ayudan al país. De manera que estamos agradecidos por la visita que ustedes nos han hecho. Quiero agradecerles a nuestros amigos oyentes también, que nos han permitido llegar a los receptores con la ayuda de Dios. Espero que tengan una bonita semana y sobre todo quiero agradecerle a la joven Yariela Mudarra, quien nos asistió en los controles. Que tengan salud, muy buenos días y una última llamado. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Hablemos de Tributo, y síganos en las redes sociales. Gracias, Yariela. Que tengan todos ustedes muy buenos días. Bendiciones, Panamá.